Es una bendición ser padre, es un regalo de parte del Señor, pero también, hermanos, es una responsabilidad muy grande, ¿sí? No sé, hermanos, si ustedes han notado, ¿verdad? Pero muchas de las figuras que la Biblia utiliza para dirigirse a la manera en la que Dios se relaciona con su pueblo es una figura de padre e hijo, ¿sí? Entonces, debe tener algún significado, hermanos, que el Señor haya utilizado la relación de padres e hijos, ¿sí? Tiene que tener algún significado. No puede ser nada más casualidad que esté ahí. Hay un autor que se llama Joaquín Jeremías, es un autor de libros cristianos. Y una de las cosas que este hombre, Joaquín Jeremías, descubrió, y así tituló a su libro, dice Joaquín Jeremías, Abba, que significa padre, de una manera cariñosa para dirigirse a Dios, dice Abba, : el mensaje central del Nuevo Testamento. Es decir, en el Nuevo Testamento la relación padre e hijo es muy importante, es el mensaje central. Y por eso, hermanos, hoy escogí esta porción del Evangelio según San Juan, capítulo 17, porque vemos al Señor Jesús orar antes de partir al Monte de los Olivos. Y en la oración el Señor Jesús se dirige a Dios como Padre. Tenemos ejemplos en la Biblia, hermanos, de buenos padres, pero también tenemos ejemplos de malos padres, ¿sí? La vida de una persona, hermanos, puede ser transformada si su padre en la tierra es un mal padre. Por ejemplo, tenemos la vida del rey Salomón, ¿sí? Él tuvo un padre ejemplar en casi todos los aspectos de su vida, que fue el rey David. Y el rey David, antes de morir, le pide al rey Salomón que no pierda de vista el hecho de que Dios es el que le ha dado el reino y que debe de buscarle. Así que el rey Salomón, una de las primeras cosas que él hace es buscar a Dios, pedir sabiduría, ¿sí? Y según lo que dice la Biblia, no ha habido otro hombre más sabio que Salomón. Pero, hermanos, cuando Salomón estuvo en los últimos días de su reino, la Biblia nos dice también que el corazón de Salomón dejó al Señor y se fue tras dioses ajenos. No es casualidad, hermanos, que el hijo de Salomón que subió al reino, que se llama Roboam, haya sido un mal rey, de tal manera que el reino de Israel, que había sido muy próspero con Salomón, fue roto, se rompió en el reinado de Roboam. Así que la vida de las personas, hermanos, sí cambia drásticamente si nuestro padre terrenal ha sido un mal padre. Hay un autor que se llama Marcus Baker. Este hermano Marcus Baker ha sido un investigador y también ha sido un autor de libros importantes. Él no es de aquí, de esta parte del mundo, él es de Estados Unidos, pero por alguna razón este hermano fue a vivirse a una parte de Latinoamérica, me parece que es Honduras, el país en el que él vivió, y el hermano Baker, hermanos, ha encontrado algunas cosas interesantes de la cultura latinoamericana. La primera cosa interesante que él ha encontrado de la cultura latinoamericana, y a lo mejor ustedes me dicen sí o no, es que la figura del padre en Latinoamérica, el ser papá, es una figura como de mucho respeto, hermanos, ¿sí? Si el papá está durmiendo la siesta en la tarde, todos en casa van a guardar silencio, ¿verdad? No vayamos a molestar a
al papá, silencio. ¿Sí? También es la figura que ejecuta los castigos. Si te portas mal, le voy a decir a tu papá, dicen acá en América Latina. ¿Sí? Así que los latinoamericanos, la iglesia latinoamericana, ve a Dios, ve al Padre como una figura lejana, distante. ¿Sí? No sé, hermanos, si ustedes tuvieron la oportunidad de convivir con sus papás de manera cercana, ¿verdad? Que ustedes pudieran sentarse con ellos, bromear. Pero si lo que dice este hermano es cierto y las estadísticas son ciertas, no había mucha comunicación profunda con nuestros padres. Otra cosa que este hermano ha notado es que en América Latina la figura de la mujer es muy importante, más importante incluso que en la del padre. Dice este autor, en América Latina las personas superan muy bien la pérdida de un padre, no tener padre, pero no superan nada bien el haberse criado sin mamá. Por eso, dice él, las figuras de culto en América Latina son las mujeres. ¿Sí? Veamos eso desde nuestra óptica, hermanos. ¿Cuál es la figura más representativa de la religión o de la tradición católica? ¿Sí? La Virgen, ¿sí? La Virgen María. Incluso aquí en México, aparte de la Virgen María, tenemos a la Virgen que se llama de Guadalupe, ¿verdad? Que es como que la Virgen María, pero de los mexicanos, ¿no? En América Latina la figura materna es muy importante, ¿sí? ¿Cómo se llega al Padre? A través de la Virgen, ¿verdad? Que la figura de la madre sea la que interceda por sus hijos. Y aquí, hermanos, en nuestro país, normalmente nosotros vemos de manera muy distante a nuestros padres. ¿Cómo nos podemos acercar a ellos? Que nuestra mamá hable, que sea ella la que pide el permiso. Así que, hermanos, eso afecta también las relaciones que las personas tienen con el Señor. Porque cuando se trata de pensar en Dios, de pensar en el Señor, lo primero que decimos es, bueno, seguramente Dios, esto que estoy pidiendo no le va a gustar, ¿sí? Y la gente, los hermanos de la iglesia o la gente que no conoce del Señor, por lo regular vive con un miedo irracional a que Dios los castigue. ¿Sí? Diosito te va a castigar, dicen. No digas mentiras porque te va a castigar. Entonces, hemos llevado nuestra tradición familiar, la hemos llevado, hermanos, también a nuestra tradición religiosa. Sí creemos en Jesús sí, porque es el Hijo y nos identificamos con Él, con el Hijo. Pero cuando hablamos de Dios, ahí como que nuestra fe voltea a ver las heridas del pasado y tratamos de ver a Dios así como una figura distante que está sentada en un trono muy, muy, muy lejano, que nos va a castigar si hablamos muy fuerte en la iglesia, que nos va a castigar si nos reímos en la iglesia, que nos va a castigar a la primera que nosotros hagamos algo que a Él no le gusta, ¿sí? Vemos a las personas con un constante miedo de Dios. Tal vez no del Señor Jesús, pero sí de Dios. Que no te vaya a ver Dios lo que estás haciendo, porque te va a castigar, ¿sí? Y muchos hasta podrían decir que se tapan la boca, ¿no? Cuando están platicando dos personas y dicen, no, pues a mí ni me alcanza con lo que tengo. Entonces otro le dice, no digas eso porque te va a castigar Dios.
No andes diciendo que no te alcanza porque te va a castigar. ¿Sí? Como que Dios está pendiente. Esa persona de ahí está diciendo que no le alcanza con lo que le doy. Ahí va el castigo. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué pensamos así de Dios? ¿Lo hemos aprendido de la Biblia? ¿O lo hemos aprendido de la experiencia? De cómo nos relacionamos con nuestros padres. Lo cierto, hermanos, es que la relación de un padre con sus hijos es sumamente importante. La figura paterna en esta parte del mundo, en América Latina, se ha desvirtuado. Ser papá en América Latina es sinónimo de ser una persona egoísta, ¿verdad? Si hablamos de divorcios, por ejemplo, vamos a ver que hay papás que no ven por sus hijos cuando ya están divorciados, ¿sí? La famosa pensión alimenticia no la pasan. Y por ahí vemos a las mujeres en México y en parte de América Latina haciendo malabares para sacar adelante a sus hijos. De tal manera que incluso alguna de las cosas que se oye en estos días es, yo no tuve papá, pero tuve a una mamá que vale por dos, ¿verdad? En los días del padre, esas son las felicitaciones que algunas personas se hacen. Yo no tuve papá, pero tuve una mamá que vale por dos. O también he leído por ahí que dice, papá cualquiera, pero mamá solo pocas veces, ¿sí? Y la figura del padre en nuestra sociedad es una figura bastante desvirtuada, ¿sí? Podríamos decir, hermanos, que los varones, los padres, prácticamente, hermanos, estamos olvidados o estamos a un lado de la familia, que nuestro papel únicamente es llevar dinero a la casa, ¿verdad? Y si un día la esposa se enoja con los hijos, dar las nalgadas, dar las correcciones, ponerse serios en la mesa, ¿verdad? Si por ahí uno de los niños está haciendo berrinche en la mesa, ponerse serios y decir, ya no te voy a volver a hablar, ¿eh? Ya los niños como que agachan la cabeza y dicen, bueno, pero fuera de eso, hermanos, los papás en esta sociedad, en el tiempo en el que estamos, como que no figuramos mucho en la familia. Así que tendríamos, hermanos, que recapacitar hoy, en esta noche, esa es la invitación que yo les hago, a que tengamos un momento de reflexión, hermanos. ¿Por qué Dios quiso relacionarse con nosotros en la figura de un padre? ¿Por qué no lo hizo de otra manera? Si lo que dice este hermano que les decía en un principio, Joaquín Jeremías, es cierto, y el mensaje central del Nuevo Testamento es Abba, que significa ser padres, entonces los que somos padres terrenales, hermanos, deberíamos saber que estamos ante una gran responsabilidad. ¿Cuál es la figura del padre, hermanos? ¿Qué tiene que hacer el padre? ¿Sí? Podríamos ir al libro de los profetas, particularmente al libro de Oseas, que déjenme decirles, hermanos, que cuando yo estaba preparando que iba yo a predicar o que íbamos a reflexionar hoy, me surgieron dos opciones: predicar sobre el Nuevo Testamento, tal vez en este pasaje o en otro más, o predicar sobre el libro de Oseas. ¿Por qué me gusta el libro de Oseas? Porque en ese libro, hermanos, vemos a Dios no solamente como el esposo fiel de Israel. Dios en el libro de Oseas, hermanos, se va a mostrar como un padre
Pero un padre bueno, hermanos. No un padre furioso, como nos imaginamos a Dios todo el tiempo. Como un padre que está sacando humo por la nariz de tan enojado que está. Así nos han enseñado el Evangelio. ¿Sí? Dios está furioso, tiene ira contra sus hijos. Y solo Jesús lo puede calmar. Pero en el libro de Oseas, hermanos, en el libro de Oseas, vemos a Dios como un padre amoroso. ¿Quién es el hijo de Dios en el libro de Oseas? En el libro de Oseas, su hijo es Efraín. ¿Sí? Y está el Señor con Efraín y le está reclamando por su mala manera de vivir. Le está diciendo a Efraín: Efraín, te has ido tras dioses ajenos. Has hecho todo lo que yo te dije que no hicieras. Pero el Señor tiene en el libro de Oseas un cambio. No sé, hermanos, si a ustedes les pasa, hermanos varones, ¿verdad? O les pasó. Pero a veces nuestros hijos se están portando re mal. ¿Sí? Y ya vamos decididos nosotros ahí con el cinturón o con la mano, con la chancla, ¿verdad? No sé con qué ejecutan ustedes su corrección. Y de repente la cara de su hijo o de su hija cambia. Se le ponen sus ojitos llorosos. Arrugan la frente tantito y parece que se van a poner a llorar. Y entonces nuestro corazón de padres como que también se arruga un poco, ¿verdad? Y ya no queremos corregir. No sé si les ha pasado. Espero que sí, hermanos, ¿verdad? Porque si no, quiere decir que son muy duros ustedes. Pero así vemos a Dios acá. Porque entonces está viendo a Efraín, Dios, en el libro de Oseas, y dice: Efraín, dice, ¿cómo te voy a entregar yo? ¿Cómo te voy a entregar si Efraín es mi muchacho? Así dice Dios. Efraín es mi muchacho, es mi niño. Yo le enseñé a caminar. Yo le di la mano para sus primeros pasos, dice Dios. ¿Cómo te voy a castigar? ¿Cómo te voy a castigar? Y aquí, hermanos, tenemos la primera imagen de nuestro Dios en el Antiguo Testamento. No quiero que nos confundamos, ¿verdad? Y que pensemos que Dios es un Dios, ¿cómo decirlo? Es un Dios alcahuete, ¿verdad? Que no va a pegar. No. Lo que nos está mostrando el profeta Oseas es el amor profundo que hay en el corazón de Dios. ¿Cómo nos ve realmente Dios a nosotros? Nos ve con amor. Dios nos ve con amor, así como lo hizo con Efraín. Y esta figura de decir: es mi muchacho, es mi niño, yo le enseñé a caminar, está hablando de una relación, hermanos. ¿Sí? No piensen ustedes, hermanos, hermanas, que Dios agarró un día y dijo: aquí estoy creando a unos nuevos seres humanos. Listos, ahí están, que se vayan. Ya cuando sean grandes, los que me quieran voltear a ver como su Dios, los voy a aceptar como mis hijos, y ya los demás, pues los castigo. No, hermanos. De acuerdo a lo que dice el libro de Oseas, Dios nos ve como sus muchachos, como sus niños, a los cuales les ha enseñado a caminar. Por eso es importante, hermanos, que los que somos padres podamos relacionarnos de manera especial con nuestros hijos. ¿Pasan tiempo con sus hijos, hermanos, que tienen hijos pequeños? ¿Pasan tiempo con ellos? ¿Podrían decir ustedes: mi muchacho al que le enseñé a caminar? ¿O mi muchacha? ¿O quién es el que puede decir eso de sus hijos, hermanos? ¿Su esposa? ¿La abuelita? ¿El abuelito?
Tenemos una responsabilidad como padres y es establecer vínculos profundos con nuestros hijos. Los que son padres no me dejarán mentir que hay momentos, hermanos, del día, sobre todo cuando volvemos del trabajo, que lo último que queremos, hermanos, es que nuestro hijo nos cuente la última historia del Paw Patrol, ¿verdad? O mis hijas, mi hija de en medio que ya empezó a hablar un poco más. Llego a veces de trabajar y me dice, y entonces Chiku, es un muñeco, dijo, y después su amigo, y entonces me está contando una historia y yo me siento así como un poco mareado ya, hermanos, de tanta historia. Pero veo que para ella es importante contarme esa historia. De tal manera que después de un tiempo yo le digo, ¿y qué dijo Chiku? Y se voltea y se ríe. Chiku dijo, dice, y me vuelve a contar la misma historia. Para ella es importante que yo esté pendiente de lo que me dice. Muchas veces lo último que tengo en mi mente es ganas de escuchar, hermanos, una historia de Chiku. Pero sé, hermanos, que tengo delante de mí algo muy importante, que es la vida de mis hijos. Si yo en algún momento más adelante voy a verme en la necesidad de querer hablarle a mis hijos del amor de Dios y de lo importante que es Dios para mí, tengo que haber establecido un vínculo con ellos. Si no hay un vínculo con mis hijos, hermanos, no voy a poder llegar a sus corazones. Un amigo muy querido me contaba una historia y dice que tenía tal vez como 8 años y su papá estaba haciendo un hoyo en la pared. Entonces le dijo, pásame las herramientas, le dice. Y entonces mi amigo va y toma las herramientas y le da una y el papá le dice, esta no, y ya le dice el nombre de la herramienta, ¿no? Y después de 2 o 3 herramientas que le pasó, el papá, furioso, le empezó a decir de cosas a mi amigo. Lo insultó y ya saben, hermano, se pueden imaginar la historia. Dice mi amigo que guardó esa herida hasta más o menos los 15 años de edad, 16. Un día dice que estaba su papá, porque ya después empezaron a llegar al templo, y llegó su papá y abrió la puerta del cuarto cuando eran adolescentes y le dice, hijo, quiero que sepas que te amo. Y mi amigo dice que lo volteó a ver y le dijo, bueno. Entonces le dice el papá, y me gustaría saber qué es lo que piensas de mí. Así que mi amigo se volteó y le dijo, ¿de verdad quieres saber qué pienso de ti? Y le soltó, hermanos, toda la amargura que traía en su corazón. La cara de su papá dice que fue de sorpresa y dijo, ok, se levantó del cuarto y se fue. Tiempo después, mi amigo dice que pasaron unos años más, como tal vez ya mayor, 18 años. Y dice que un día estaban en la comida y entonces su papá estaba contando una historia. Y dijo su papá, cuando yo tenía 8 años, mi papá me pegó con un fuete en la espalda porque me mandó a lazar un caballo y no pude. Entonces, como el caballo se lastimó la pata, entonces mi papá me mandó a matar al caballo. Y antes de mandarme a matar al caballo, me dio un fuetazo en la espalda. No sé si algunos de ustedes conocieron el fuete, ¿verdad? Pero creo que era una herramienta muy
utilizada para corregir a los hijos antes. Así que mi amigo se quedó así pensando, ¿verdad? Y dice, este hombre, a los 8 años de edad, ya lazaba caballos y los mataba. Era lógico que a los 8 años de edad esperara que su hijo, o sea, él, pudiera manejar las herramientas de una mejor manera. Su papá había sido educado por otro papá, por el abuelo, que estaba lleno de heridas también, que no sabía cómo relacionarse con sus hijos. Un fuetazo en la espalda, hermanos. ¿Quién de aquí tiene hijos de 8 años, hermanos? ¿Le pegarían un fuetazo porque no supo ensillar un caballo? A nuestros hijos a esa edad, creo, ya ni siquiera sé si podrían siquiera acercarse al caballo, ¿verdad? Las relaciones con nuestros hijos son importantes. Si no logramos, hermanos, establecer una relación con nuestros hijos en sus primeros años de vida, probablemente después será muy tarde. Eso no quiere decir que sea imposible, pero será muy tarde. Y Dios, hermanos, según lo que nos cuenta el profeta Oseas, Dios ha establecido una relación con su pueblo, en este caso con Efraín, desde que era un niño. Dios no estableció una relación con Israel cuando era grande, lo establece desde que era un niño. Y por último, hermanos, quisiera que fuéramos a la porción que escogimos hoy, que es Jesús en San Juan 17. Después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada hacia el cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te glorifico en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. La otra tarea, hermanos, que nosotros tenemos como padres es darle identidad a nuestros hijos. ¿Sí? El Señor Jesús en esta oración está reconociendo perfectamente su identidad como hijo. Este último versículo que leímos dice: ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús conoce la relación que tiene con Dios. Es una relación de padre e hijo. Las cosas que hace Jesús en su ministerio terrenal, según lo que entendemos en esta porción que acabamos de leer, son un reflejo de la voluntad de su Padre. Las cosas que el Señor Jesús ha dicho, dice que las ha dicho porque las ha oído hablar de su Padre. Todo lo que Él considera una gloria es porque antes de la fundación del mundo, Él ya la había visto o ya la había tenido junto con su Padre. En este pasaje, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, la palabra Padre se repite varias veces. Hay una necesidad del Señor Jesús, antes de ir a la muerte, de reconocer que Dios es su Padre. Lo que hace, hermanos, que el Señor Jesús se mantenga en su ministerio es el hecho de saber que Dios
es su Padre. El Señor Jesús tuvo un buen padre terrenal. De lo poco que sabemos de José, es que era un varón justo. ¿Sí? Pero el Señor Jesús también, hermanos, sabía que en los cielos tenía a un Padre celestial que le daba completa identidad a Él como hijo. Y esto, hermanos, es algo que yo quiero que hoy comprendamos. La primera es desde el punto de vista práctico. Nosotros como padres le vamos a dar identidad a nuestros hijos. O si lo queremos ver de otra manera, hermanos, nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos. ¿Sí? Nosotros le damos identidad a nuestros hijos y ellos reflejan lo que nosotros somos. Por eso es muy importante, hermanos, que como varones tomemos en serio esta encomienda de parte de Dios para nosotros, de ser identidad para nuestros hijos. Hace poquito estábamos viendo unas fotos y hay una foto donde está mi papá, mi mamá y una tía. Y mi papá está sentado así, está ahí con su barba, y le digo a Karen, si a Leví le sale barba, se va a parecer a mi papá. Se parece, ¿verdad? Físicamente, hermanos, heredamos identidad a nuestros hijos. No lo podemos negar. Son nuestros hijos porque se parecen a nosotros. Pero también, hermanos, desde el punto de vista espiritual, heredamos identidad a nuestros hijos. Parte de lo que somos ahora como adultos es el resultado de la identidad que nuestros padres terrenales pusieron en nosotros. Si hoy, hermanos, yo puedo ser un buen padre con mis hijos, en primer lugar es por la gracia de Dios, pero en segundo lugar, hermanos, es por el ejemplo que tuvimos mis hermanos y yo de lo que es ser padre. Nos reímos con mi hermano a veces, ¿verdad?, de algunas historias que nos pasaron juntos. Pero en esas historias, hermanos, de las cuales nos reímos, que son chuscas, vemos que ahí estaba nuestro papá. En casi toda nuestra niñez, de que tenemos memoria, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud y aún en la edad adulta, ahí estuvo nuestro papá presente, dejando una parte de él en nosotros. Tomaba tiempo para que fuéramos a un parque cerca de la casa, tomaba tiempo para platicar sobre la vida cristiana. Si hay algo que yo puedo recordar de estas instrucciones, es algo que él decía. Quisiera, dice mi papá, quisiera agarrar un pedazo de mi experiencia cristiana y dársela a cada uno de mis hijos, pero no puedo. Mis hijos tienen que tener su propia experiencia con el Señor. Y es algo que me costó entender, hermanos, porque uno piensa que como ya creció en la iglesia, ¿verdad?, pues ya agarró uno ahí callo, ya agarró uno identidad como cristiano. Les decía, en el plano práctico, hermanos, podríamos decir que lo que necesitamos como padres humanos, como padres terrenales, es darle identidad a nuestros hijos. Que ellos sepan que son hijos nuestros porque lo que han visto en nosotros hacer, eso hacen. Que ellos nos vean a nosotros cómo reaccionamos frente a las distintas situaciones que se nos ponen enfrente. Pero en el plano espiritual, hermanos, y con esto quiero ir terminando, en el plano espiritual podríamos decir, hermanos, nosotros, ya somos adultos,
todos los que estamos aquí. Hay algunos jóvenes, pero en general ya todos somos adultos. La etapa de establecer una relación con nuestros padres ya quedó atrás. Ya ahorita para algunos de nosotros sería imposible, ¿verdad?, que nuestro papá nos siente y nos diga, vamos a ver caricaturas juntos. No, ya no. Algunos ya no tenemos a nuestro papá. Así que esa oportunidad ya no se puede. También la etapa en donde vamos a adoptar nuestra identidad ya pasó. Ya a estas alturas de la vida, hermanos, ya todos nosotros tenemos una personalidad bien definida, ya sabemos cómo somos. Tal vez, hermanos, alguno de ustedes tiene heridas del pasado porque han tenido ejemplos de padres que no han sido muy satisfactorios. Puede ser. O tal vez alguno de ustedes hoy diga, extraño tanto a mi papá que estoy profundamente deprimido de que él no esté conmigo. Y no sé si pueda salir adelante. Pero lo que sí les puedo decir, hermanos, es, aunque estas etapas han quedado atrás, y ahorita sería imposible, hermanos, imposible regresar el tiempo, aún así, hermanos, todavía tenemos una promesa. Tenemos al Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien ha sido el mismo ayer, quien es el mismo hoy y quien es el mismo por los siglos. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está siempre disponible para establecer una relación con nosotros y para darnos identidad. No es tarde, hermanos. Tal vez ya es tarde para nuestros padres terrenales y no podemos hacer nada con eso. No podemos echar el tiempo atrás. Pero para lo que no es tarde, hermanos, es para establecer una relación con nuestro Padre Celestial. Bien decía el salmista, hermanos, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Aunque en esta vida, hermanos, nos quedemos sin nuestros padres terrenales, el único que permanece para siempre es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta porción, hermanos, el Señor Jesús le dice a su Padre, eran tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. Mientras yo estaba con ellos, los protegía, y ninguno se perdió más que aquel que había de perderse. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado. Ellos no son del mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. La identidad del Señor Jesucristo no se había perdido. Él sabía que no era del mundo, no rogaba por el mundo y sabía que nosotros, hermanos, los que hemos creído en su nombre, tampoco somos del mundo. Nuestra identidad como personas, hermanos, no está sujeta al mundo. Ahora nuestra identidad está puesta en el cielo. Al igual que la historia que les contaba de mi amigo y la relación con su papá,
Quizás muchos de ustedes tienen un recuerdo doloroso así, hermanos. Algún exceso que su padre terrenal cometió. Yo mentiría, hermanos, si dijera los errores de mi vida son porque una vez mi padre me dañó o me marcó. Mentiría. La verdad es que yo nunca he experimentado eso de parte de mi papá. Nunca lo experimenté. Ni la decepción de que mi padre no se comportara a la altura de quien decía ser, y tampoco una marca de violencia en mi cuerpo. Pero ahora él ya no está. Y lo natural sería que yo dijera, estoy acabado, estoy deprimido, no puedo más, mi vida se ha terminado. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Yo puedo decir hoy, aunque él ya no esté, sí está y siempre ha estado a quien él me enseñó a buscar, que es al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Espero, hermanos, que nuestros hijos puedan decir eso de nosotros. Aunque mi papá ya no esté, yo sigo y yo busco a quien mi padre buscaba. Qué feo será, hermanos, que nuestros hijos digan, tal como me enseñó mi papá, estoy haciendo dinero. Tal como me enseñó mi papá, ya tengo otra esposa y otros hijos. No, hermanos, que nuestros hijos puedan ver en nosotros que somos personas que amamos a Dios. Las marcas del pasado, hermanos, son imposibles de borrar. Ya están ahí. Son un constante recuerdo de que el pecado ha golpeado a la humanidad. Pero si hay alguien, hermanos, que puede hacer algo con las marcas de nuestro pasado, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo ha intercedido por nosotros mucho antes. Le ha pedido al Padre que nos guarde, que nos santifique y sobre todo, hermanos, que nos recuerde constantemente que no somos del mundo. Amén. Les invito a que se pongan de pie, hermanos, en esta noche.